en el capítulo 17 del libro de Génesis. Capítulo 17, un año después. Comenzando en el versículo 1, vamos a leer hasta el 8. Yo creo que alcanzamos a llegar al 8 esta mañana. Génesis 17, del 1 al 8. Síganme por favor en la lectura. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, yo te agradezco, Padre, hoy por tu palabra. Te pido, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, dame claridad de pensamiento y de palabra. Que lo que diga sea útil, Señor, verdadero. No tengo ningún interés en decir nada que sea celebrado a menos que provenga de tu palabra, Señor. No tengo ningún interés esta mañana más que en poder proclamar cuidadosa y correctamente tus gloriosas verdades, Señor. Así que yo oro para que no haya nada que proceda de mi carne. Yo oro también para que no haya un enfoque indebido y que como fiel servidor tuyo no haga nada más ni nada menos que cumplir tu palabra y llamar a todos los que estamos aquí reunidos a creer, a obedecer y a responderte con fe. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, yo creo que es claro que en las últimas clases de Génesis hemos estado viendo en este libro que Dios le ha hecho una promesa a Abraham. Se la repite y se la repite y se la repite. Abraham, ¿no? Hasta este momento se llama Abraham. Y vimos en la clase pasada en Génesis 16 que las cosas empezaron como a flaquear un poco con Abraham y su esposa, que empiezan a flaquear porque ellos temen que se les está acabando el tiempo. Están preocupados porque el tiempo se está pasando. Dios les ha hecho una gran promesa a ellos, ha hecho un pacto con ellos, Abraham fundamentalmente, y el problema es que ya van muchos años. Y esa promesa, nada que se hace realidad. Y comienzan a entrar ellos un poco en desespero, ¿sí? Ya supimos que Sarai, la esposa de Abraham, tiene esta idea, ¿no? Este plan, debido a su avanzada edad, pues de que Abraham tenga una relación con su sierva Agar, y lo llevan a cabo. Y el resultado de eso, como vimos la vez pasada, gran conflicto, ellos como esposos, como familia, con Dios, pero el resultado definitivamente es un hijo, llamado Ismael. Pero Ismael no es el hijo del pacto, y vamos a irlo reafirmando cada vez que veamos más esto. Ismael es esencialmente el resultado de Abraham y su esposa tratando de ayudarle a Dios en cierto sentido. Pero Dios nunca está satisfecho con nuestros Ismaeles cuando queremos ayudarle. Él no necesita ser ayudado. Dios no queda arrinconado en una esquina cuando la embarramos. Él no tiene temor. Él no necesita que le ayudemos a que las cosas resulten mejor. Cuando Dios habla, Dios cumple. Y donde Dios promete, Dios es fiel.
¿sí? Nuestro Dios es fiel. Y yo quiero que veamos esto a través de estos primeros 8 versículos del capítulo 17 que acabamos de leer. Espero ser fiel al texto y que nos resulte fácil seguir la línea de pensamiento de Dios. Así que voy a darle unas palabras, permítanme darle estas palabras para que las escriban como puntos de referencia mientras avanzamos en este pasaje. Son 5 palabras. La palabra número 1 que yo creo que ustedes escriben y la tengan en cuenta es problema. ¿Sí? Porque hay un problema que encontramos aquí y vamos a ¿cómo es? Desmenuzar ese problema. Gracias. Y si pudiera poner un versículo al lado de cada uno de estos puntos, de estas palabras, el versículo que yo pondría al lado de este primer punto o esta palabra sería Génesis 16, 17. ¿Sí? Entonces búsquenme Génesis 16, 17. ¿Encontraron Génesis 16, 17? ¿Cierto que no? Ese es un problema. Claro que no, porque no hay ese versículo, ¿sí? Y ese es el que podríamos definir como problema, porque miren lo que pasa aquí. Entre Génesis 16, 16 y Génesis 17, 1, en ese pequeño espacio, entre esos dos párrafos, ¿sí? Entre esos dos capítulos tenemos un problema. Si se fijan bien en el versículo 16 de Génesis 16, Abraham tiene 86 años. ¿Sí? Dice ahí, era Abraham de edad de 86 años. ¿Sí? Y en el versículo 1 de Génesis 17 comienza con, era Abraham de edad de 99 años. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí la pillaron? ¿Sí? Entonces tenemos 13 años que se han saltado en este espacio en blanco. ¿Sí? Bueno, pues esos 13 años plantearon un problema. En ese momento, cuando uno llega a Génesis 17, ahorita, cuando ya llegamos a Génesis 17, el versículo 1, realmente ya han pasado 24 años después de que Abraham fue llamado y se le dio la promesa. Y ahora pasan 13 años desde que nació Ismael, que en el capítulo anterior, como vimos en la clase pasada, ¿sí? A Ismael ya es un adolescente. Yo los animo a que ustedes cuando lean la Biblia, porque miren que uno pasa y, ¿sí? Que la leamos despacio, que la miremos pausadamente, ¿sí? Porque esta es una de estas ocasiones en las que necesitamos leer las Escrituras con cuidado. Y a mí esto me encanta cuando yo empiezo a preguntarme, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Pasamos de un capítulo a otro, de una oración a otra, y Abraham pasa de 86 a 99 años, ¿sí? Como que necesitamos pausar y decir, bueno, ¿cuál es el significado de este tiempo de silencio de 13 años, Señor? ¿De qué se trata esto? Porque Abraham y su esposa creyeron en Dios y aún así dudaron, ¿sí? Aún así no eran perfectos, entraron en ansiedad, se angustiaron, el tiempo va pasando, estamos envejeciendo y en cierto sentido ellos trataron de ayudarle a Dios e hicieron lo que no debían hacer. Y de pronto pasan 13 años desde que tenemos alguna evidencia de que Dios había hablado con Abraham. 13 años. Uno los dice así rapidito, pero 13 años. Piensen de ahí para atrás 13 años. Aquí hay alguien que todavía no habría nacido, ¿cierto? 13 años, ¿sí? Entonces, yo me puse a escribir lo que podría estar pensando Abraham. Me metí un poquito en la mente de Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham puede estar... El Señor me sacó de allá de Ur de los Caldeos hace 24 años. Su nombre, ¿sí? Me llevó a través de un largo camino hasta esta tierra. Me habló varias veces, hizo un pacto conmigo. Y nos apresuramos con Sarai. Y tomamos una acción equivocada. Estoy metiéndome un poco en la mente de Abraham, ¿sí? Entonces, ¿será que Dios ya no me quiere hablar? Ya no me va a volver a hablar. Hicimos algo que no debimos haber hecho. ¿Será que se arruinó la promesa? Todo esto ese pacto y estos animales partidos, ¿sí? ¿Será que
por esas acciones que yo tomé, me alejé tanto que anulé lo que pensé que era el pacto con Dios. ¿Sí? Y todo lo que Él me dijo que vendría después, ¿será que eso quedó anulado? He perdido la gracia que yo pensé que estaba viniendo sobre mí de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, Abraham puede estar pensando 13 años. Ya pasaron 13 años y no tengo nada, ni una nueva palabra de parte de Dios. Silencio total. 13 años, ¿sí? Tenía una promesa. Yo tenía una promesa, hermano. ¿Sí? Creí en la promesa, pero pequé. Pequé. Y ahora estoy pasando por ese silencio de parte de Dios. Y el silencio entre el capítulo 16 y el capítulo 17 de Génesis tiene que ser muy fuerte para Abraham. Así como cuando uno dice es un silencio ensordecedor. ¿Sí? Y yo puedo imaginarme también las conversaciones que debieron haber tenido Abraham y su esposa. El hombre hablando con ella dice, mi amor, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo desde que no escuchamos a Dios. Y yo sé que Dios me hizo una promesa, pero ambos sabemos lo que hicimos. Y Dios ya no nos habla. ¿Sí? Y Abraham preguntándole a Sarai, ¿tú crees que Dios terminó con nosotros? Todo esto, estoy recreando un poco la mente de Abraham. ¿Tú crees que lo que hicimos estuvo tan fuera de los límites que Dios nos abandonó? Como queriéndose responder entre ellos, ¿sí? En nuestras Biblias es un pedacito en blanco, ¿sí? Pero en el corazón de Abraham son 13 años de preguntarse si Dios alguna vez le volvería a hablar de nuevo. Abraham ya pasó de 86 a 99 años además. 99 años, ¿sí? Él es un hombre de fe, nos dice la palabra, y él se está convirtiendo en un gran hombre de fe. Pero convertirse en un gran hombre de fe lleva tiempo también. Y todos llegamos allí a la fe con el Señor de manera imperfecta. Yo creo que aquí nadie puede decir, no, yo pasé derechito, ¿sí? Ustedes han notado que en su vida de fe, por ejemplo, en su camino de fe, uno empieza a amar al Señor. Uno empieza como a amar al Señor, eso que no sentía antes. Uno empieza a creerle al Señor. Uno empieza a obedecer su palabra, pero uno no lo hace perfectamente, ¿cierto? Uno no lo hace tan perfectamente. 13 años han pasado, ¿sí? Y queremos que las cosas sucedan rápidamente, pero van 13 años. Entonces, queremos ser santos. Señor, ayúdame a caminar en santidad. Yo quiero rápido llegar a la estatura tuya, pero queremos que sea rápido, ¿sí? Entonces, queremos desarrollar la impaciencia, queremos desarrollar la paciencia, pero nos impacientamos, ¿sí? O sea, yo quiero ser paciente, pero no tengo paciencia para la paciencia, ¿sí? Queremos tener paciencia, pero de inmediato, así como eso ¿de qué se trata? ¿Sí? Y así no funciona. Podríamos hacer que las cosas pasaran con rapidez, pero escúchenme esta frase. La velocidad casi siempre es enemiga de la profundidad. ¿Sí? Eso toma tiempo. La velocidad casi siempre es enemiga de la profundidad. Ahorita les acabo de decir, leamos la Biblia con esa profundidad más que con esa velocidad. ¿Sí? O sea, toma tiempo aprender. Y toma tiempo aprender lecciones en medio del fuego de la prueba. ¿Sí? Incluso, miren, toma tiempo ganar confianza cuando hemos fallado. ¿Sí o no? Yo me imagino a Abraham y sigo pensando en Abraham. ¿Sí? En ese momento de su vida, con toda su familia, con todos sus sirvientes. Acuérdense, 300 hombres, más de 300. Con toda su gente y todos los que están a su alrededor y todos los que pasan por delante de ellos, porque ellos se cruzan con personas, tienen ovejas, ganado, hacen comercio, ¿sí? Cuando la gente que pasa por donde está Abraham y se le acerca, que muchas veces hacemos preguntas tan personales y tan indiscretas, ¿sí? Y que Abraham los saluda y le dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra tierra. Y que le preguntan, Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Y él dice, mi nombre es Abraham. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos Abraham? ¿Qué significa esa palabra?
Ahí está, si usted tiene una Biblia con algo de comentarios, después del versículo 5. ¿Sí? Padre exaltado. Muy bien. Padre exaltado. O Padre enaltecido. Abraham. Abraham. Padre enaltecido, Padre exaltado. ¿Sí? Entonces le dicen, perdón, ¿cómo es que se llama usted? Y él dice, mi nombre es Abraham. O sea, mi nombre es Padre exaltado. Y que esa persona que llegó a su casa y lo invitó le pudiera decir, ve, qué interesante tu nombre, ¿no? Qué llamativo. Padre exaltado. Y dime, Padre exaltado, ¿cómo cuántos hijos tienes? ¿Sí? Y durante muchos años Abraham tendría que decir tímidamente y hasta con algo de vergüenza, no, yo no tengo hijos. ¿Sí? Y como siempre no falta el que le dice, sigue el comentario, ¿no tienes hijos? ¿Y eso? ¿Sí? Siempre hay uno que hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Es tu esposa? ¿Sí? ¿Ustedes tienen problemas en sus relaciones? Siempre hay alguien que comenta ahí, pues, o ella está enferma. ¿Sí? Y de pronto a espaldas de Abraham, ¿ustedes se imaginan? Seguro que ellos tienen un juicio sobre ellos, un juicio espiritual. ¿Cómo que padre exaltado y no tienen hijos? ¿Qué es eso? ¿Sí? Día tras día, año tras año, muchos años, un hombre ya mayor, conversación tras conversación, ese es su problema. ¿Sí? Pero gloria a Dios que viene en segundo lugar una palabra más, la segunda palabra que se llama poder. Poder. Y ahí empiezo con Génesis 17:1, dice, empezamos con Génesis 16:17, ¿cierto? Ahora Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Pare ahí, pare ahí. Hoy estamos en la paciencia y en la profundidad más que en la velocidad, ¿sí? Paremos ahí y no nos apresuremos a seguir leyendo lo que sigue. De nuevo, tengo que insistir, han pasado 13 años desde que Abraham escuchó a Dios. Y ahora 13 años después de 13 años de silencio, se le apareció. ¿Sí? Esto potencialmente puede ser una muy buena noticia, pero también podría ser potencialmente una muy mala noticia. Se me apareció. ¿Y ahora qué me va a decir Dios? ¿Cierto? Porque lo último que ellos hicieron fue embarrarla hace 13 años. ¿Quién sabe cuáles van a ser las palabras que el Señor me va a decir después de todo lo que hicimos hace 13 años? Que está ahí, que anda jugando y caminando por ahí. ¿Sí? Entonces tiene que haber una cierta inquietud aquí de parte de Abraham y su esposa, preguntándose, ¿serán palabras de juicio las que me va a dar? ¿Serán condenación? Pero miren lo que dice el Señor. Y ahora sí, continuemos leyendo el versículo 1, otro pedacito. Él le dice, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Pare ahí. ¿Sí? Si usted ha seguido este estudio de Génesis con cuidado, ya se habrá dado cuenta de que desde que Dios llamó a Abraham por primera vez, cuando él vivía allá en Ur de los Caldeos, Dios ha venido dándole una revelación cada vez mayor a Abraham. Y aquí hay algo que nosotros en la Biblia en español casi no lo notamos. Cuando el Señor le habla y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, aquí está pasando algo especial. Y es que Dios ahora le está mostrando a Abraham algo que no había dicho antes Dios. ¿Sí? Y es que Dios le está revelando a Abraham otro de sus nombres. Porque hasta este momento, Dios solamente se ha revelado con su nombre de Elohim. ¿Sí? Elohim. Entonces, Elohim es una palabra hebrea que se refiere básicamente a deidad, a Dios. ¿Sí? El término Elohim es plural. Es el plural derivado de la palabra antigua hebrea El o Eloah, que los árabes la derivan en su lenguaje Alá. ¿Sí? Pero es Él. Entonces, en el hebreo original, ¿usted cómo leería Génesis? Si usted se va para Génesis 1:1, uno leería esto.
comienza diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Ese es el Dios que está revelado, ¿sí? Ahora Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Y ese término para nosotros también nos parece muy natural. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí? Que Él puede hacer todas las cosas. Pero el punto aquí es que Abraham no sabía eso. ¿Cómo así que no sabía? Abraham ni siquiera sabía que Dios podía llamarse todopoderoso, ¿sí? Que en el hebreo antiguo es la palabra El Shaddai, ¿sí? Ya empezamos con un nuevo nombre, ¿sí? Y nosotros los que hablamos el idioma español, creemos que la palabra él es un artículo, ¿sí? Un artículo gramatical masculino, como cuando uno dice el Señor, el hermano, el pastor, ¿sí? Pero en este caso, esa palabra él no es un artículo. No es que Dios sea el Shaddai, como un artículo, ¿sí? Es un nombre hebreo arcaico que significa Dios en singular, él, ¿sí? Entonces, Dios Todopoderoso es la traducción del hebreo, él, Dios, Shaddai, Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Entonces, no es que Él es el Shaddai, Él es el Shaddai. Él, cuando hay nombres en la Biblia que hablan de Dios. Por ejemplo, Elías está reflejando, no le puedo traer ahora lo que significa cada nombre, pero era así. Cuando está la palabra Él dentro del nombre de una persona, es que Dios está metido en el nombre de esa persona, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué se llama Ismael? El Dios que me oye. Dios, Isma, que me oye, Él. El Dios que me oye. Él es la palabra Dios ahí en el hebreo, ¿sí? Entonces, no es un artículo masculino. El Shaddai es como Elohim, ¿sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, la palabra Shaddai realmente en el hebreo es difícil encontrarle un sentido estricto, pero todopoderoso es la manera más adecuada de traducirlo, ¿sí? Pero también puede significar el Dios todo suficiente, el Dios que todo lo puede, el Dios que es fuerte y es fortaleza y es roca, ¿sí? Pero los eruditos judíos, la traducción que hacen del Shaddai en la Septuaginta, y no la vamos a hablar ahorita, que es la traducción, primera traducción del hebreo al griego, ¿sí? Ellos, la traducción que hacen es precisamente esa, el Dios todopoderoso, ¿sí? Y por eso es que en las traducciones en la Biblia, hasta el día de hoy, sobre todo en español, seguimos utilizando el Dios todopoderoso, ¿sí? Ahora, repito, para Abraham eso era nuevo. Para nosotros no, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Él es omnipotente, esa es la palabra real, ¿no? Sabemos que ese es uno de los atributos de Dios, es la omnipotencia de Dios, es decir, Él todo lo puede. Pero, eso somos nosotros, pero Abraham no lo sabía. Así que cuando Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, para Abraham eso fue una revelación tremenda. ¿Saben por qué? Porque ni él ni nadie de su época sabía eso, porque estamos hablando aproximadamente de 2500 años antes de Cristo. Era un tiempo de mucho politeísmo, muchos dioses. Los hombres habían creado muchos dioses a su manera, muchos ídolos, ¿sí? Entonces, habían ídolos, por ejemplo, que tenían poder sobre el mar, el dios del mar, ¿sí? Según se imaginaban los hombres. Había un Dios que tenía poder sobre los ríos, el Dios que tenía poder sobre los árboles, el Dios que tenía poder sobre la tierra, el Dios de la lluvia, el Dios del fuego. Todos esos dioses, ¿sí? Que se inventaron los hombres, pero que hubiera un Dios que fuera todopoderoso, eso es una revelación para Abraham. Para nosotros hoy día lo entendemos distinto, ¿sí? Eso no se podía concebir en esa época. Como que tú eres el Dios de ¿cuál? ¿Cuál de los dioses? ¿Sí? Por eso es que cuando el Señor habla en los Salmos, y está escrito para ese tiempo, Él se describe en el Salmo 51 como el Dios de dioses. En el Salmo 51, ¿sí? Es decir, Él está por encima de todos esos dioses que la imaginación humana puede inventar.
Dioses que no existen, sabemos, ¿no? Porque son producto de la imaginación humana. Solo hay un Dios. Pero Dios aclara que Él está por encima de todos esos dioses que se han inventado los hombres. Salmo 51, el Dios de dioses, ¿sí? Porque es que Él sí es el Dios de los cielos y la tierra. Sí es el Dios del mar, el Dios del agua, el Dios del frío, del calor, del fuego, de la montaña. Él es el Dios de lo visible, de lo invisible, el Dios de ayer, el Dios del presente, el Dios del mañana, del tiempo y del espacio, de todo. Él es el Shaddai. ¿Sí entendemos el Shaddai? Lo que implica, ¿sí? El Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué Dios se está revelando a Abraham con este nombre del Todopoderoso? Porque llegó el final, llegó el momento cuando finalmente la promesa de Dios se va a cumplir. Todo esto que le viene diciendo hace 24 años, ¿sí? No importan los 99 años de Abraham, ¿sí? No importa el vientre estéril de Sarai, su esposa. Después de 24 años de espera, la promesa de Dios se viene a cumplir. Las posibilidades humanas eran simplemente nulas, ¿sí? Pero Dios le está diciendo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí? Soy el Dios que puede hacer cualquier cosa. Yo soy el Dios que ha hecho todas las cosas. Y soy el Dios que soy soberano completamente. Soy el Dios del poder completo. Y eso es lo que dice ahí Dios. Cuando usa esa frase, Dios, ya han pasado 13 años desde que Abraham había dejado de escucharlo, ¿sí? Y entonces lo primero que le está diciendo Dios a Abraham es, yo tengo todo el poder, Abraham. Siempre empezamos a entender lo que está pasando ahí. Esto es importante porque por lo único que Abraham comenzó a fallar fue cuando consideró sus propias limitaciones físicas y las limitaciones de su esposa. Ahí fue cuando él empezó a fallar, ¿sí? Y 13 años después, las primeras palabras de Dios a Abraham son para recordarle, Abraham, mi poder no ha cambiado. Sigo siendo un Dios todopoderoso. Soy el Shaddai. Soy todopoderoso. Puedo hacer cualquier cosa. Ahora, cuando Dios, por ejemplo, te dice, Jair, yo puedo hacer cualquier cosa. Hermano, dependiendo de tu posición con Él, eso puede determinar cómo te sientas como cristiano, por ejemplo. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando yo me muera, saber que el Señor me va a decir, Rodrigo, yo estoy a cargo contigo. Yo estoy a cargo de todas las cosas. Eso es algo que me reconforta mucho a mí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Usted no le reconfortaría? ¿Saben por qué? Porque yo le pertenezco. ¡Wow! Esa es mi posición con Él. Pero si yo fuera un incrédulo, descubrir eso, que este Dios es el que tiene todo el poder, y yo lo he rechazado y lo he negado, eso sería aterrador. ¿Sí? Así que pongámonos en el lugar de Abraham por un momento. Vuelvo, han pasado 13 años desde que escuchaste algo y lo último que sabes es que habías desobedecido al Señor, ¿sí? De lo que el Señor quería que hicieras. Y ahora 13 años después, Dios aparece de nuevo y te dice, yo soy el Shaddai, soy Dios todopoderoso, ¿sí? Soy el Dios de todo poder, soy el Dios soberano, yo soy el Dios con toda autoridad. Y la pregunta es, ¿cómo va a usar ese poder entonces, Señor? Me lo estás poniendo de frente, ¿sí? Pongámonos en el lugar de Abraham. ¿Será que Dios va a usar todo ese poder para bendecirme? ¿O será que es para condenarme por lo que hice hace 13 años? Podrán ser palabras de consuelo para Abraham, pero también podrán ser palabras de convicción de pecado para Abraham. Podrán ser un gran recordatorio emocionante para Abraham, o va a ser de pronto tal vez una gran reprimenda para Abraham. Podrá ser una palabra de compasión, pero también puede ser una palabra de corrección. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Abraham, caminaste muchos años por vista cuando necesitaba recordar que lo que necesitabas era caminar por fe. Dios no se lo está diciendo, es el pensamiento de Abraham, ¿sí? Pero Dios dice, yo te recuerdo, Abraham, que a pesar de eso, si caminaste por vista y no por fe, todavía soy el Shaddai. Eso no mueve a Dios. ¿Sí me hago entender? Eso no mueve a Dios.
Sigue siendo Él. Sí, Abraham, tú fallaste, pero todavía soy El Shaddai. Sí, Abraham, tú eres imperfecto, tú no eres perfecto, pero sigo siendo yo el Dios perfecto que tiene todo el poder y todas las fuerzas. Ahora, yo no quiero quitar ni por un segundo la consideración de que el pueblo de Dios debe caminar en rectitud, ¿sí? Y vamos a tocar eso en un momento. Pero yo quiero decirle a sus corazones esta mañana, si alguien pudiera estar en medio de una prueba difícil, o está de pronto atrapado en un pecado, o aquellos que están muy atados a su pasado, ¿sí? Que se preguntan si Dios todavía podrá usarme. O sea, Dios todavía cuenta conmigo, ¿sí? Yo les quiero decir que nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso y Él sigue siendo Dios con todas las fuerzas. Sigue siendo Dios, ¿sí? Nada cambia eso. Es decir, los ataques del mundo no cambian eso. Ustedes han oído hablar que no, ya Dios Dios nada. Los ataques del mundo no atacan el poder de Dios. La rebelión pecaminosa de todos los incrédulos no cambia el poder de Dios, no le quita nada al Shaddai, ¿sí? Ni siquiera el pecado del propio pueblo de Dios puede cambiar que Dios siga siendo el Todopoderoso, ¿sí? Dios Todopoderoso, El Shaddai. Y si hoy cualquiera se planta aquí en su rebelión o en su pecado o en su desobediencia y se pregunta si Dios todavía tiene poder sobre su vida, yo puedo recordarle que Él sigue siendo El Shaddai, Dios Todopoderoso, ¿sí? Él tiene todo el poder, no importa lo que hagamos o lo que no hagamos, es Dios, El Shaddai. Eso es lo que es. Abraham, nada ha cambiado. Conmigo nada ha cambiado. Después de 13 años de silencio, lo primero que Dios le dice es: yo soy Dios Todopoderoso. Insisto, sí, tomen nota de eso, porque no hay desafíos para Dios. Nada es difícil para Él. Leamos un pasaje en Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 32. Jeremías 32, versículo 17. Alguien que nos lo lea con voz de trompeta. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, y hay nada que sea difícil para ti. Ahí está describiendo al Shaddai. No hay nada que sea difícil para ti, ¿sí bien? Ese es nuestro Dios, nada es difícil para Él. Muchas cosas son difíciles para nosotros, ¿sí o no? Nada es difícil para Dios, nada es un desafío para Dios, porque ahora Él es el Dios Todopoderoso, ¿sí? ¿Qué significa eso para ti? Eso es lo que uno tiene que traerlo para mí. Cualquiera que sea tu prueba hoy, amados, amadas, tu Dios tiene todo el poder, de modo que escúchalo y confía en Él, ¿sí? Si hoy estás tentado a tener una conclusión de que tu prueba es la excepción, o sea, eso es lo único que yo he visto que ha sido difícil para Dios. Recuerda esas palabras de Jeremías: nada es demasiado difícil para ti. Nada. Entonces Abraham tenía un problema. Empezamos con esa palabra, ¿cierto? Su problema era que había desobedecido y Dios se había quedado en silencio. Pero luego tenemos esta palabra poder, que nos habla de que Él es Dios Todopoderoso. Y ahora vamos para la tercera palabra, que es la palabra pureza. Pureza, ¿sí? Soy Dios Todopoderoso. Y ahora esto es lo que Él continúa diciéndole a Abraham. Vuelva a Génesis 17, ¿sí? 1, porque todavía no hemos salido del versículo 1, imagínense. Estamos lentos hoy. Anda delante de mí, sé perfecto, ¿sí? Esto es: camina delante de mí y sé irreprochable, que no haya reproche sobre tu caminar, ¿sí? No camines según el mundo. No camines según la carne. No camines según la desesperación y la ansiedad, que fue lo que les pasó a ellos. Camina conmigo, es una invitación de Dios a Abraham y a todos nosotros. Camina delante de mí. ¿Eso qué es? Deja que mis palabras sean tu guía. Dios te habla, a mí me habla mucho a través de su libro.
Y Él está diciendo, deja que mis promesas te acompañen. Deja que mi instrucción sea la que dirija tus pasos. No camines delante del mundo, no camines delante de tu familia, tus amigos, no camines delante de ellos. Es decir, no dejes que las decisiones de tu vida se definan en las palabras que ellos te van a decir o en su sabiduría. Ni tu familia, ni tus amigos. Cambia eso. Camina delante de mí y sé irreprensible, sé irreprochable. ¿Sí? Y entonces le dice el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, ¿sí? Yo leería entre mí y tú, ¿sí? Y te multiplicaré en gran manera. Subraya ahí la palabra perfecto cuando la leímos ahorita, ¿sí? Porque esto es irreprochable. Caminar delante de Dios y ser irreprochable, irreprensible, significa entregarse de todo corazón al Señor. Significa llevar una vida llena de integridad. Que alguien que te conoce te pueda decir, eso que predicas, yo veo que es lo mismo que tú vives. Y eso la familia es la primera en decírnoslo. ¿Sí? Integridad. De hecho, ese era el mismo lenguaje que se utilizaba en el mundo antiguo para hablar de cómo debería dársele de lealtad al rey. ¿Sí? Era una expresión de lealtad a la realeza. Camina delante de mí. Sé irreprochable y vive de todo corazón delante de mí. Es decir, escucha, confía en mí, obedéceme, créeme, dedícate a mí, sé leal a mí. Todo eso que está diciendo el Señor ahí. Esa frase ahí significa rendición sin reservas. Ríndete delante de mí, sin reservas a Dios. ¿Sí? Así es como nosotros debemos vivir. Una rendición sin reservas. ¿Y qué pasa si el mundo te dice, usted es muy tonto, hermano, usted en esas anda pegado caminando de esa forma, usted era más bacano antes? ¿Sí? Yo estoy rendido a Él y me rendí sin reservas. Esa es mi respuesta. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el mundo nos odia? Yo me entregué a Dios, entregué mi vida a Dios en rendición incondicional y sin reservas. Hermanos, yo he dado esa respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi familia me da la espalda? Rendición incondicional y sin reservas. Decidimos y decimos, Dios, tú eres Dios y caminaré delante de ti. ¿Sí? Nuestra lealtad es hacia ti, no importa nada más. No importa nada más. Eso es extraordinario. ¿Sí? Como Dios le dice a Abraham, porque Dios no viene a Abraham con palabras de destrucción y condenación. ¿Sí se dieron cuenta? Ya Abraham tiene que estarse calmando. ¿Sí? Él viene a Abraham y le hace saber que Abraham, mire, Abraham, sé todo lo que has hecho. Ese es el comentario de Dios con Abraham. Abraham, sé todo, o sea, yo sé todo sobre ti. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Sé las decisiones que tomaste y sé por qué las tomaste. Lo sé todo, Abraham. Sé lo que ha pasado durante estos últimos 13 años. Incluso tus pensamientos y tus motivaciones las conozco. Abraham, las conozco. Solo quiero recordarte algo, Abraham, en este momento que volví a aparecerme delante de ti. Que yo soy Dios Todopoderoso. Y tengo todo el poder. ¿Sí? Y lo que prometí se cumplirá. Y te he elegido y he puesto mi gracia sobre ti. Piense usted como en las circunstancias de Abraham. ¿Sí? Y como respuesta a esa tremenda gracia, así es como yo te llamo a vivir, Abraham. Así es como yo te llamo a vivir, Wilson. Así es como yo te llamo a vivir, Daniel. Con total devoción y rendición a mi nombre. Sé perfecto. Sé perfecto. ¿Sí? Y yo quiero, hermanos, que entendamos bien esto. Ustedes me están escuchando que estoy insistiendo mucho porque lo que tenemos aquí en el capítulo 17 de Génesis es a Dios dándole a Abraham una teología profunda y muy rica. ¿Sí? Yo soy El Shaddai. Soy Dios Todopoderoso. Conozco mi nombre. Conozco mi carácter. Conozco mi naturaleza. Y el resultado de esa teología tan rica, tan profunda, es la respuesta práctica de Abraham, de caminar entonces delante de Dios, ¿sí? Para vivir de una manera que le agrada a Dios. ¿Sí? Lo mejor que puede tener
La iglesia. Lo mejor que puede tener la iglesia, Jesucristo vive hoy, Valle del Lili. Lo más práctico que puede hacer esta iglesia es conocer la teología de quién es Dios. ¿Sí? Es un error absoluto en muchas iglesias, ¿sí?, que creen que la teología no tiene nada de práctico. Eso es muy teológico. Yo me voy a lo práctico. No, señor. Lo práctico viene de la teología. ¿Sí? Así es como funciona. ¿Sabes quién es Dios? Entonces sabes cómo ser un esposo piadoso y cómo ser una esposa piadosa. ¿Sabes quién es Dios? Y entonces sabes cómo ser fiel estando soltero o estando casado. Cuando sabes quién es Dios, sabes cómo responder a tus enemigos. Cuando sabes quién es Dios, sabes cómo ser generoso, cómo ser amable, cómo ser perdonador. Yo le digo mucho al pastor Raúl, no está aquí: pastor, insistamos en que la iglesia conozca a Dios. Suena como raro. ¿La iglesia que conozca a Dios? ¿Acaso no es la iglesia la que conoce a Dios? Es llegar allá, ¿sí? Está bien dicho y bien escrito algo que se escribió hace mucho tiempo, que es: ignorar la teología con el propósito de ser prácticos es tratar de matarte de hambre para ser más fuerte. No funciona de esa manera, ¿sí? Te alimentas, nutres tu alma con la profunda y rica teología de saber quién es Dios, ¿sí? Y cuando has sido bien enseñado y bien entrenado en la palabra de Dios, vas a caminar en santidad. Y tú vas a darte cuenta que la santidad te conduce por caminos de sanidad y te va a hacer aprender a caminar delante de Dios. No sé exactamente el pasaje, pero eso está en el libro de Daniel, que dice que cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo que conoce a su Dios se levantará y actuará. Dice un pasaje del libro de Daniel, si alguien lo encuentra. Entonces Dios viene a Abraham y está siendo extremadamente práctico con él, ¿sí? Porque le está diciendo a él cómo vivir su vida, ¿sí? Pero esa practicidad nace de la revelación de quién es Él. Se está revelando. Es la gran visión que Dios le está regalando a Abraham. ¿Sí? Soy Dios todopoderoso. Es la gran imagen de la gloria de Dios que nos fundamenta para que podamos caminar de una manera que a Él le agrade. ¿Sí? Pureza. Devoción. Devoción incondicional. Lealtad incondicional. Sin reservas a nuestro Dios, a nuestro Rey, ¿sí? Y eso nos lleva en cuarto lugar a esta otra palabra que es alabanza. Palabras del quiz, ¿sí? Porque eso es lo que pasa en el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. O sea, ahí en ese momento Abraham le da alabanza y adoración a Dios, ¿sí? Esto es lo que hace la verdadera obediencia. La verdadera obediencia comienza con una rendición total. Si usted abre su Biblia por la mañana, apenas se levanta, ojalá usted lo haga, ¿sí? Cuando usted lo haga por la mañana, empieza a pensar antes de abrir su Biblia que ahí hay una decisión que usted debe tomar antes de abrirla. Y esa decisión va con una pregunta. ¿Voy a obedecer lo que aquí me diga Dios? Y esa decisión usted la debe tomar antes de abrir la Biblia, porque si usted espera leer la Biblia para que, dependiendo de lo que lee, usted tome una decisión para obedecer lo que ahí dice, pues usted está tomando decisiones de obediencia basado en cómo se siente al respecto de lo que leyó, ¿sí? Y eso no es adoración. La adoración no depende de mi emoción, ¿sí? Nosotros, como el pueblo de Dios, decimos que Dios nos habla a través de su palabra, ¿cierto? A través de su palabra es como Dios me habla. Y que Él se ha revelado a nosotros en su Hijo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él se revela. Por eso debemos mirar la vida de Cristo revelada para nosotros en la palabra de Dios como una palabra de autoridad. Eso es autoridad para mí, ¿sí? Esto es en lo que creemos, y este es nuestro estándar. ¿Cuál? Este. Entonces, cuando alguien me dice: no, vení, Rodrigo, pues son opciones de vida, hermano.
Vos escogiste esa opción, ¿sí? Y pues a mí la verdad no me parece que esa opción sea válida, que me pueden cuestionar mi estilo de vida, ¿sí? La respuesta a esa pregunta que me la han hecho, o ese comentario, ¿sí? Es que no se trata de lo que yo diga. Ve, ¿y vos qué opinás? Porque es que vos pensás como muy cerrado de mente, ¿sí? El mundo te dice hoy que somos estrechos de mente. Yo digo, miren, no es lo que yo diga, ¿sí? Yo no soy la autoridad, no lo soy, pero soy cristiano y yo vivo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ese es mi estándar. Y lo que Él ha dicho, lo que Él ha revelado, se convierte en el límite de lo que yo pienso, lo que creo y lo que hago. Ahí están puestos mis límites de parte de Dios. ¿Sí? Por lo que si alguien quiere decirme, vos sos como de mente estrecha, que el vuelvo y les digo, me lo han dicho, porque es que estás juzgando, o sea, tus creencias son arcaicas, estás hablando de un libro viejo de miles de años, yo lo dejo que coloque todos los adjetivos que quiera, ¿sí? Yo no entro en conflicto, ¿sí? Pero cuando esa persona termina, yo le digo, déjame agregar uno más, y es que yo soy creyente, y soy fiel a este libro. Por eso es que eso es lo que los creyentes hacen, creer en la palabra de Dios. Y cuando crees en la palabra de Dios, eso lo demostrarás mediante tu entrega completa y total a Dios. ¿Sí? Lo que vemos en el versículo 3 que acabamos de leer es Abraham postrándose sobre su rostro. Piensen en ese momento, imagínenselo, entren en ese lugar, ¿sí? Es un acto de reverencia, es un acto de sumisión. Postrado sobre su rostro. Esta es una verdadera adoración y una rendición genuina. La adoración es la respuesta a la revelación de Dios. Tú eres Dios Todopoderoso, yo inclino mi rostro y me pongo sobre tierra. Sí, esto es bien importante porque vivimos en una época, amados, en la que muchas iglesias y muchos grupos de iglesias les encanta la emoción. Y entonces lo que buscamos es algo de emoción. Y yo oigo decir incluso en los jóvenes, vamos a hacer que la alabanza sea emocionante. Y entonces cantamos canciones que toquen la emoción de las personas. No importa si no hay enseñanza, no importa si no hay doctrina o si no hay teología. Pero donde no hay teología, no hay adoración. Entonces la alabanza, la adoración es teológica, no emocional. ¿Sí? Hay emocionalismo probablemente, pero no es una respuesta a la enseñanza de la palabra de Dios y la revelación de quién es Dios, ¿sí? Es una emoción que no se basa en la verdad, se basa en sentir, ¿sí? Y la vida basada en los sentimientos, en las emociones, siempre nos llevará por el camino equivocado y ahí está el mundo entero, ¿sí? La vida basada en mis emociones y mis sentimientos. ¿Cuál es mi emoción? Yo me siento mujer metido en un cuerpo de hombre. Eso es. Entonces, de aquí en adelante yo soy un hombre. Yo me declaro así, porque es mi emoción, es mi sentimiento lo que vale. El mundo anda en esa locura, basado en la emoción y en los sentimientos. Siempre andamos por el camino equivocado. Si eres, por ejemplo, un adulto soltero y el Señor quiere que sigas siendo un adulto soltero, entiende, sus planes para ti son buenos, ¿sí? Y Él te va a bendecir y te va a usar de maneras asombrosas. Pero si eres un adulto soltero y su plan para ti es casarte, no le ayudes a Dios. Vive según su plan, sigue su revelación. No hagas la de Abraham y Sarai. No vivas en ansiedad. Dios tiene planes para ti. El que es hijo de Dios recibe de Dios todo el tiempo. Y Dios dice, yo soy El Shaddai y todo lo puedo. Solo entrégale tu corazón, ¿sí? No necesitas ayudarle a Dios yendo más allá de los límites de su bendición y de su voluntad para tu vida. Confía en sus caminos. Eso es lo que es la adoración. Entrega total como respuesta a la revelación de Dios que nos lleva a la quinta palabra. Y esta palabra es promesa. Y está en los capítulos del 4 al 8. Voy a leerles el 4 y el 5. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes.
Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios está estableciendo aquí, confirmando aquí lo que Él estableció desde el capítulo 12, el capítulo 15, y ahora en Génesis 17 tenemos la primera vez que se registra en la historia bíblica el cambio de nombre de una persona. Y aquí vuelvo otra vez a la escena que les ilustré al principio. Abraham, otra vez, estoy con Abraham. Abraham ha pasado posiblemente por la vergüenza día tras día que decíamos durante años de su vida, de decir, mi nombre es Abraham. ¡Ay, qué hermoso nombre! Padre exaltado, dime, ¿cuántos hijos tienes? No, no tengo hijos. ¿Sí? Y ahora Dios viene y le dice, yo voy a cambiar tu nombre, Abraham. Vas a pasar de llamarte Abraham a llamarte Abraham. Vas a pasar de padre exaltado a padre de multitud de naciones, padre de muchedumbre de gentes. Ese es el cambio, ¿sí? Entonces imagínense a Abraham en estas. Él llega ahora, recibe esta revelación y se va allá delante de su familia y los suyos, ¿sí? Y dice a su familia, a sus sirvientes, oigan, tengo que hacer un anuncio, amados. Hijos, amigos, hermanos, sirvientes, todos, necesito que me escuchen. Yo tengo un nuevo nombre, ¿sí? Y por ahí unos ahí en voz baja diciendo, uy, lo entiendo, hermano. Yo lo entiendo porque ese nombre ha sido muy incómodo para él por mucho tiempo. Uy, sí, mucho tiempo. Y la gente preguntándole por sus hijos. ¿Sí? Ve, ¿por qué te llamas padre exaltado? Incluso, aquí entre nos, él tiene un hijo. ¿Sí? Pero ese hijo no es algo que él probablemente quiera contar todos los detalles. ¿Sí? Yo entiendo por qué él quiere cambiar su nombre. Ahí están, ¿sí? Y la gente comienza a preguntarse, bueno, y entonces, ¿cuál va a ser tu nombre ahora? ¿Juan? ¿Jaime? ¿Luis? ¿Daniel? Sí. ¿Sí? Y que él diga, mi nombre va a cambiar de Abraham, padre exaltado, que ya me tenía muy incómodo, se imaginarán por qué. Y solamente se le va a agregar una letra y ahora me llamaré Abraham, que significa padre de multitud de gente. ¿No? Abraham, perdiste la cabeza, Abraham. Disculpa, ningún Abraham. ¿Sí? Es Abraham. Ok, Abraham, perdiste la cabeza. Si Abraham ya era bastante incómodo, padre exaltado, sin hijos, ahora que te van a conocer como padre de muchedumbre de gentes, ¿va a ser una multitud de gente? ¿Vas a tener un montón de hijos? ¿Sí? ¿Cuántos hijos, Abraham? Solo un hijo y con 99 años. ¿Sí? Bueno, y tu esposa va a estar muy contenta ahora, me imagino. Dice, no, es que no es solo un hijo de mi esposa. ¿Qué? Miremos el texto entonces en el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, pare ahí. Hoy estoy lento, que leamos con esa, pare ahí. Te he puesto, o sea, no es yo te pondré, te he puesto. Ya sucedió en la mente de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Porque fue una promesa. ¿Sí ven que si Dios lo promete ya está hecho? Por Dios. El Shaddai, ¿sí? Porque Dios no tiene desafíos, Dios no tiene problemas, Dios lo ha prometido, Dios lo ha declarado y Dios lo ha decretado y Dios cumple sus promesas. Ahora queda la pregunta para Abraham. Disculpe Rodrigo, Abraham. ¿Cómo es que voy a pasar de ser Abraham a Abraham si tengo 99 años? ¿Sí? Ya pasamos el diluvio. ¿Se acuerdan que la gente ya no vive 900 años? Las condiciones de la tierra han cambiado desde entonces, ¿se acuerdan? Ya nos deterioramos más rápidamente. La esperanza de la vida humana está disminuyendo, Señor. Es más, va a seguir disminuyendo. Nuestros cuerpos ya no son los que eran como en los días de Noé. Y el Nuevo Testamento nos da cierta claridad de cómo Abraham se mira a sí mismo con 99 años y piensa sobre sí mismo. Y él dice,
mi cuerpo está como muerto. Eso está ahí en Hebreos 11:12. Usted le dice, por lo cual también de uno, este es Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, ya casi muerto. ¿Ah? Hebreos 11:12. ¿Sí? ¿Cómo podría tener un hijo? El cambio de Abraham a Abraham solo tiene sentido si se sirve a un Dios que es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Si el Dios de Abraham no es el Shaddai, cambiar el nombre de Abraham no tiene sentido porque nada puede hacer. ¿Sí me hago entender? No es el cambio del nombre de Abraham, es el Dios que le cambia el nombre. ¿Sí? Pero si su Dios es el Shaddai, Dios Todopoderoso, y si ese mismo Dios ha prometido hacerlo padre de una multitud de naciones, Abraham, hermano, usted siga adelante, consiga nueva papelería, vaya, imprima nuevas tarjetas, porque ahora usted se llama Abraham. Porque viene de Dios. Vaya, cámbiese ya, porque fue Dios el que se lo dijo. ¿Sí? Eres el padre de multitud de personas. Eres el padre de naciones enteras, Abraham. Porque Dios no tiene desafíos. Y en el versículo 6, ¿qué dice? Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Pare. ¿Sí? Porque ahora agrega algo completamente nuevo al pacto que no habíamos visto antes en el capítulo 12 ni en el 15 cuando le habla de las promesas. Dice, y reyes saldrán de ti. ¿Sí? ¿Lean allí? Y reyes saldrán de ti, al final del versículo 6. O sea, es la primera vez que Dios agrega que el linaje de Abraham será un linaje real. ¿Sí? Allí están los madianitas, que son los hijos de Abraham y Cetura, porque cuando Sara muere, él tiene otros hijos con Cetura. Ahí están los ismaelitas. Ahí están los israelitas, con todos sus reyes y con todos sus descendientes. Linajes reales van a venir de Abraham. Los árabes, ¿sí? Todos vendrán de Abraham. Pero el más importante linaje real lo vemos cuando llegamos al Nuevo Testamento en el primer versículo de Mateo, el primer versículo del Nuevo Testamento. Vaya para allá conmigo, ¿sí? Mateo 1:1. Primer versículo del Nuevo Testamento. Ahí arranca. Ahí nos explica el más grande linaje real de Abraham. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Y arranca desde Abraham en el versículo 2. ¿Sí ven? Este es un linaje real. El linaje de Cristo. Volvamos a Génesis 17. Porque ahora vamos a leer el versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Sí? Sí, si yo no sé la traducción, ya decía entre mí y tú. ¿Sí? En español. Voy a averiguar por qué hay algunas partes donde la Biblia dice eso. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Se imaginan el alivio de Abraham cuando ya Dios le confirma esto? Dios no me abandonó. Dios no me ha abandonado. 13 años dándome en la cabeza. Él guardó el silencio, pero no me dejó en estos 13 años. Mucho fue lo que reflexioné, debe estar diciendo Abraham sobre lo que hice. Dios me dejó reflexionar bastante tiempo, ¿sí? Y lo que Dios me había llamado a hacer y la disonancia entre lo que yo ahora creo y lo que terminé haciendo hace 13 años. Y sin embargo, gracias a Dios, Dios no terminó conmigo, ¿sí? Él ha reafirmado su promesa y su pacto conmigo. Imagínense el alivio de que su pecado con Agar, aunque fue significativo, no terminó siendo fatal para su alma. ¿Sí? Y por eso es que yo puedo decir para ti y para mí, amados, que tu pecado ante Dios es significativo, cualquier pecado, pero no tiene por qué ser fatal para tu alma, ya que Dios en su gracia nos ha dado a su Hijo, Jesús, para ser nuestro Salvador.
Yo no sé si de pronto estés ahí pensando, no, lo que pasa es que Abraham no ha hecho lo que yo he hecho. Él no hizo lo que yo he hecho. Y yo estaría seguro que Abraham no ha estado donde yo he estado. Yo no sé si alguien aquí pueda pensar así, ¿sí? Y puede que Abraham no haya cometido los errores que yo he cometido. Y hasta, de pronto hasta llega a pensar, como piensan algunos, yo sí creo que Dios puede perdonar y creo que Dios puede salvar, pero yo no creo que Él pueda perdonarme nunca a mí por lo que yo he hecho. Y si ese pensamiento ha cruzado por tu mente, déjame darte esta seguridad. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar no es solo nombrar, es declarar que Él es tu Dios. Pero eso no se puede volver, pastor, una excusa para estar pecando. Ah, sí. Por el hecho de tener como la garantía Ajá. de que Dios igual me va a perdonar. Correcto. Independientemente del pecado que yo haya cometido o lo grande que haya sido, eso no se puede volver una excusa para estar pecando. Sí. Y entonces cada vez que peco, voy porque Dios igual me va a salvar. Peco y empato, ¿no? Peco y oro y empato. Exacto. Hay una palabra que tiene que atravesarse en el comportamiento de ese tipo de personas, que aún pueden ser personas que van mucho a la iglesia. Y esa palabrita es una palabra de algo que esas personas nunca hacen, y se llama arrepentimiento. ¿Sí? Son personas que eventualmente les remuerde la conciencia hacer lo malo, como a Judas, pero no dan la vuelta. La palabra arrepentimiento es vuelta en U. La traducción literal de arrepentimiento es vuelta en U. O sea, tú te volviste, nunca más. No significa que no puedas flaquear. Y como dice la palabra, la puerta, el pecado está a la puerta. Y como le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta, no dejes que te enseñoree de ti. Pero Caín no pudo. Caín se entregó al pecado. Esas personas nunca tienen excusa. Podrán para ellos mismos decir, vengo aquí, me arrepiento y lloro de nuevo, hasta que un día tal vez un hermano con mucha misericordia le dice, hermano, usted está perdido. Aunque venga a la iglesia, aunque grite aquí, aunque llore, aunque levante brazos. Porque es que usted no se arrepiente. Esa es la palabra que le falta a ese tipo de personas. Arrepentimiento. Por eso creo que en la clase pasada hablábamos de eso, de cómo la iglesia consiente al incrédulo, consiente al pecador y le dice, venga hermano, Dios te ama. Y no le decimos a la gente, hermano, arrepiéntase. Eso es un llamado de parte de Dios a través de sus hijos, de decirle a alguien, no sigas haciéndolo. Porque el calvinista, que iba a meter algo de iglesia, ¿sí? de historia de la iglesia, el calvinista que dice que la salvación no se pierde, te va a decir, es que nunca fuiste salvo. Nunca. O sea, siempre venías, pero nunca fuiste salvo. Y el arminiano que dice que la salvación se pierde, va a decir, nunca peleaste por tu salvación. Porque nunca hubo arrepentimiento. Y entonces Jesús dice, y allá me dirán, Señor, Señor. Y yo nunca los conocí. Entonces, no es una excusa. Uno se da cuenta cuando hay una excusa ahí. Y hay remordimiento. El llamado de Dios no es a que te remuerda la conciencia. El llamado de Dios es a que te arrepientas y creas en Él. ¿Qué pasa cuando yo creo en Dios? Lo acabamos de ver aquí. Yo camino en santidad delante de ese Dios. Si no, no estoy creyendo en Dios. Usted se imagina el temor mío. Por eso somos llamados a ser personas con temor de Dios. No es miedo de Dios. El temor de Dios es, no te puedo fallar, Señor. Porque me pierdo. No me dejes perderme. Uno no se agarra de Dios. ¿Sabía usted eso? A uno Dios lo agarra. Y uno en su rebeldía se quiere soltar. Y yo le pido a Dios, Señor, no me sueltes. Porque me pierdo. Eso es temor de Dios. ¿Sí? Porque la ira de Dios vendrá sobre mí si no me arrepiento. Entonces no hay excusa. ¿Sí? Que yo pueda estar pensando que tal vez Dios no me va a perdonar, por lo menos ya es un buen camino. Ya es venir delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo hago? Y Dios te va a decir, porque es que Jesús es perdonador, Jesús nos cierra la puerta hasta el último día. Como las 10 vírgenes, ¿se acuerdan que hablamos la vez pasada? Él nos llama a que velemos por nuestra salvación. Pero Él dice, el que invoque mi nombre, o sea, el que crea en mí, y yo sea el Dios para Él, de verdad,
será salvo. No el que haya venido acá al frente y haya hecho una oración de fe. Yo sé que eso es un conflicto para muchos cristianos. Ve, por ahí ya él se convirtió. ¿Por qué sabes eso? Ah, porque hizo la oración de fe. Dio un paso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, Dios en Cristo, por gracia, salva a los pecadores. Entonces, necesitamos saber, por ejemplo, que Abraham no era un hombre perfecto. Miren la embarrada. ¿Sí? Y él necesitaba gracia. Él necesitó gracia, al igual que Abraham. Tú y yo somos imperfectos y necesitamos gracia, no es por nosotros. Es la gracia de Dios sobre nosotros. Tu pecado, mi pecado es significativo para Dios, pero no necesita condenar tu alma. ¿Sí? Porque Dios en Cristo abrió un camino para ti. Abrió un camino para ti. ¿Sí? Y el versículo 8 dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: yo voy a cumplir la promesa contigo y voy a estar siempre contigo. Otra vez, estamos ahí con Abraham. Abraham está postrado sobre su rostro en este momento, en verdadera adoración, rendido delante de Dios. Yo me atrevo a creer que este hombre tiene su alma quebrantada ahí. Yo no puedo creer que Abraham no esté lleno de lágrimas, viendo la grandeza de Dios sobre él después de 13 años, con temor de que si parece me condene, y hoy me trae su gracia y me dice: yo estoy contigo. Yo estaría quebrado, queriéndome esconder, doblado delante, rendido. Cuando tu respuesta es esa, la palabra de Dios es más viva en tu corazón. ¿Sí? Y ahí es donde empiezas a escuchar desde lo más profundo de tu alma, como Dios te dice: mi palabra es verdad. Mis promesas se cumplen. Yo no me he rendido contigo y siempre estaré contigo. Cuando alguien te dice, por ejemplo: yo siempre voy a estar contigo, no importa dónde esté, yo siempre voy a estar contigo. Importa mucho quién es el que te dice eso, ¿cierto? Ya sea para bien o para mal. Probablemente alguien te lo ha dicho, no sé, ¿sí? Y todavía te busca y te encuentra y te llama: venga, usted no me va a perder nunca en la vida, porque yo siempre voy a buscarlo a usted, ¿sí? Así esté bien lejos. Personas que han cambiado su residencia, que cambian su idioma incluso, y que todavía te buscan y te encuentran y te saludan y es que: hermano, ¿cómo está? ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Sí? Entonces, déjenme recordarles quién es Dios. Se lo acaba de decir a Abraham. Yo soy El Shaddai. Soy Dios todopoderoso y siempre estaré contigo. Eso cambia todo en la vida de un cristiano y en la vida de cualquier persona. Porque ahora lo que Abraham sabe, es que cualquier cosa que él enfrente y lo que su gente, su descendencia enfrente, nunca enfrentarán nada solos. Nosotros somos descendencia de Abraham en la fe, ¿cierto? Todo lo que enfrentemos nosotros como descendencia de Abraham, nunca vamos a enfrentarlo solos. ¿Sí entienden eso? Por eso es la bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque tenemos esa bendición que es Cristo, ya lo hemos dicho. ¿Sí? Nuestro Dios todopoderoso es un Dios que nunca abandona a su pueblo. Nunca. Y por eso Abraham escucha a Dios después de 13 años, y eso que causa en él, eso lo fortalece. Lo anima, está quebrado, está rendido, pero lo fortalece. Y para cerrar, yo quiero que noten lo más especial de este pasaje de 8 versículos. ¿Qué hace Abraham? Él cae en adoración, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Pero ¿qué dice Abraham en nuestro texto de hoy? ¿Qué dice Abraham? ¿Alguien puede decirme qué dice Abraham? Nada. Nada. Porque el actor principal de esta historia no es Abraham. Es Dios.
Nunca olvidemos eso, Iglesia Jesucristo, estudiantes de la escuela bíblica Iglesia Jesucristo Vive Hoy Valle del Lile. El actor principal de esta iglesia no eres tú, no soy yo, no son los pastores, no es la alabanza, es Dios. Solo Dios. Y solo miren con detenimiento los versículos. Versículo 1, acompáñenme ahí. Versículo 1 dice: yo soy el Dios. ¿Sí? Ahí está en el versículo 1 metido. Versículo 2, yo pondré mi pacto. ¿Sí? Salta al versículo 5. Dice: porque te he puesto. ¿Sí? Versículo 6, te multiplicaré. Él sí está hablando, y bastante. Y luego dice: y haré de ti. ¿Sí? Y haré naciones de ti. Versículo 7, estableceré. Y versículo 8, y seré el Dios de ellos. ¿Sí ven? Ese es todo compromiso de Dios. El pacto fue unilateral. Abraham, yo soy el que hago todo. ¿Se acuerdan que hablamos del pacto? ¿Sí? La iniciativa es de Dios, amados. No crea que usted salió corriendo a buscarlo. Él te encontró. ¿Sí? La iniciativa es de Dios. La promesa es de Dios y la obra es de Dios. La gracia soberana es de Dios. Entonces yo sé que nosotros todos tenemos necesidades hoy. Y nuestras necesidades son reales. ¿Sí? Tus necesidades y mis necesidades son reales. Las necesidades que tenemos en la familia son reales. La carga que está en tu corazón es real. Pero tu Dios es el Shaddai, Dios Todopoderoso, y es real. ¿Sí alcanzamos a entender eso? Y el mensaje final de esta mañana es la esperanza que un nombre puede traer, no un hombre, un nombre. ¿Sí? Y no me refiero al nombre de Abraham. Ese cambio de nombre no tiene significado ni valor, sino es por el nombre de nuestro Dios como El Shaddai, el que todo lo puede. ¿Sí? El nombre más importante en Génesis 17 es el nombre de Dios. Lo más importante en tu vida es el nombre de Dios y el poder de Dios. ¿Sí? Confía en Él. Descansa en Él. Obedécele a Él, entrégate a Él, adóralo y síguelo. Y cuando estés tentado en decir, porque lo he escuchado decir, pero es que este mundo es un lugar muy difícil, pastor. Y seguro que lo es. Y para los muchachos mucho. ¿Sí? Ten la certeza que este mundo no es un desafío para Dios. ¿Sí? Y cuando estés tentado a decir, pero es que mi pasado está tan manchado por el pecado, pastor, usted no sabe, usted no entiende que como creyente en Cristo, ya Dios te libró de eso, porque Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y las acusaciones de tu enemigo, que es de mi mismo enemigo, no deben determinar tus pasos. No te sientas acusado ni condenado si eres un hijo de Dios. La declaración de tu Dios es la que debe hacerlo. Confiar en su nombre, creer en su palabra, porque Dios es el que promete y Él es fiel en cumplir. ¿Sí? Porque nuestro Dios es un Dios que tiene todo el poder. Y después de 13 años de silencio, lo único que Abraham más necesitaba era escuchar que Dios sigue siendo eso, el Shaddai, el Todopoderoso, y es el Dios que también sigue siendo para mí el Dios Todopoderoso, y para ustedes también. Su Dios es el Shaddai, nuestro Dios es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces, cristianos, porque aquí todos somos cristianos, yo presumo eso. Si tienen una relación con Dios Padre a través de Cristo, el Hijo, siendo salvos por gracia, porque son salvos por gracia a través de la fe, yo les puedo asegurar las mismas dos cosas siempre. Tu Dios hoy tiene todo el poder. Y como hijo de Dios, tu Dios es para ti, como dice aquí en el versículo 10. Él está contigo y nunca te dejará ni te desamparará. Dice, y seré, el versículo 8, y seré el Dios de ellos. Él es nuestro Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. ¿Preguntas? ¿Aportes? Carlos. Pastora, desde que empezó
pasamos el estudio hoy, pues fue como Abraham, Dios se le va revelando y le va mostrando todo. Y me hacía recordar aquí unas cosas, tres palabras que a los que estuvimos el viernes acá, En la reunión de parejas, de matrimonios. nos vamos a encontrar muy familiarizados. Entonces, me llamó mucho la atención cómo Dios fue organizando todo en Abraham hasta que tiene una relación con él, a que lo lleva a Abraham. Y así Abraham fue entendiendo y pudo vivir el plan de Dios, llevándolo a una prioridad, unidad y propósito. Ajá. Es lo que se cumple. Sí. Entonces, me impactó mucho, me llamó mucha atención. No sé cómo lo pude ver de lo que hablamos el viernes y que no es solamente tres frases que se dijeron en un matrimonio, ¿no? Sino que están en Dios. Correcto. Y tiene que ver con eso porque lo entendemos así. Acuérdense, ¿cuál es el misterio que Pablo habla de qué se trata el matrimonio? De la unión de Cristo con su iglesia. ¿Sí? Si nos vamos para atrás, Abraham es parte de eso. La unión de Dios con nosotros. Y a partir de Abraham arrancó. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Y yo le digo, pastor, muchísimas gracias, porque en esta estudio de hoy siento que estoy como metiendo los piecitos al agua, no me quedo en la arena, sino que estoy como metiendo los piecitos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aprendemos que la velocidad ¿sí? y la profundidad hay diferencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y yo sigo orando, Señor, para que traigas entendimiento a nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Sigue trayendo revelación, sigue sorprendiéndonos, Señor, como tú nos sorprendes, para que confiemos en ti más que nunca. Y que lo hagamos con corazones conscientes de tu gracia, de tu perdón y de esa salvación que solo tú pudiste traer a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor. Gracias, porque no es por la obra de nuestras manos, sino por la obra de tu gracia soberana y por tu Hijo Jesucristo, que es en el nombre de quien nosotros oramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien.